alarmas enciende y muchas el contrato de Progen. Una de las alarmas encendidas que ha además publicado permanentemente denuncias sobre la administración de este contrato, les decía yo, ya ha anunciado Contraloría que llevará un examen de las operaciones de CENEL en razón de estos contratos, tanto en Esmeraldas como en Salitral. Ya ha habido la manifestación de personajes cercanos al Ministerio de Energía que procuran la terminación unilateral del contrato. Sin embargo, como les decía yo al inicio, hay hilachas por tirar, hay varias cuestiones sueltas que debemos analizar. Para eso la he invitado a Anita Galarza, a la que yo, y te prometo, Anita, que esto, si ya me estás escuchando, esto no es ninguna trampa, pero necesito tu impresión sobre lo que pasó el Pleno Legislativo. Luego podemos pasar a Progen. Así que voy a iniciar poniéndote en pantalla para hablar un poquito de lo que vimos el sábado. Querida Anita, gracias por estar en la contra, siempre muy agradecido por tu apertura en este espacio. Hola Fernando, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación a este espacio. Te decía, mira, el tema de Progen, por supuesto, es algo que enciende alertas y alarmas y creo yo que hay que ponerlo en titulares y hay que estar hablando permanentemente de esto hasta que se nos dé una respuesta sobre dónde están esos recursos y si esos recursos van a poder servir efectivamente a nosotros, a los ecuatorianos, a los que queremos tener luz sobre nuestras cabezas. Pero quería pasar un ratito por el Pleno, Anita, por tu gran experiencia en estos temas del día sábado, que además mi sábado de película fue ver el Pleno, así que estuvo ocupando buena parte del fin de semana la discusión sobre estos temas. ¿Qué piensas sobre la aprobación de la ley? Bueno, se sabía que la ley iba a ser aprobada porque es una ley además enviada por el presidente y el presidente cuenta con una mayoría en la Asamblea Nacional. Como todos sabemos, una ley no es escrita en piedra y cuando llega a la Asamblea Nacional en la Comisión Permanente Especializada donde se trata la ley, hay legisladores de distintas bancadas que pueden presentar observaciones. Además, incluso son recibidas personas de la sociedad civil, de las instituciones públicas, privadas, de todos los sectores que pidan ser recibidos para exponer sus puntos de vista y seguir mejorando la ley. Entonces, la ley tuvo algunos cambios que fueron debatidos en la comisión, que fue debatido en el pleno en el primer debate, que fue debatido en el pleno en el segundo debate. Y yo creo que como legislador, si tú sabes que una ley de todas formas va a ser aprobada porque existe una mayoría que tiene el gobierno y sabes que es inminente la aprobación, si crees que hay cosas que están mal en la ley, pide que esas cosas sean cambiadas y si crees que hay cosas que tienen que ser incorporadas en la ley, pide que esas cosas sean incorporadas. Entonces entiendo que hay algunos legisladores que votaron a favor de la ley, que no son parte de esta mayoría de gobierno, pero que aún así votaron a favor porque presentaron observaciones y esas observaciones fueron acogidas. Claro, claro, claro. Y existen otros que se abstuvieron de votar porque pese a que no tenían un desagrado manifiesto por la ley, sus observaciones en el pleno no fueron acogidas, como la de Raúl Chávez del voto por capítulos, ¿no? Entonces, nos preguntaban, no sé si Anita se perdió la conexión, Miss Prodo, por favor. No sé si me parece. Ahí está, ahí está Anita nuevamente, ya. Te pongo en pantalla nuevamente, Anita. Ya, perfecto. No sé qué pasó. No sé qué Entró pasó. una llamada. Ah, pasa con frecuencia. Anita, te planteo esto porque hace un momento estábamos conversando con la audiencia y me preguntaban qué significa abstenerse. Y yo quería preguntarte ya para claridad de la audiencia, ¿en qué momentos un asambleísta se abstiene de votar por una ley? Cuando tú votas a favor significa que estás 100% de acuerdo con la ley. Cuando votas en contra significa que estás 100% de desacuerdo con la ley. Y cuando tú tienes un voto de abstención significa que consideras que tiene cosas buenas, pero también cosas con las que no estás de acuerdo. Y el voto en blanco se suma al voto de mayoría. Claro, el voto blanco es ya lo que diga el pueblo, yo me sumo. Bien,
Ok, pasado por el pleno, Anita, empecemos con el tema de Progen, que no deja de ser una novela y no deja de contradecir, si se puede, el discurso oficial sobre que los problemas que superamos el año pasado, y parece ser que los superamos por obra de Diosito y porque llovió, no vuelvan esta semana. ¿Cómo está? ¿En qué estatus está? Parece que ya se dieron cuenta, parece que ya quieren dar de baja el contrato de forma unilateral, parece que ya alguien se sacudió en Contraloría y dijo, oye, esto de entregarles 80, 80 millones a una empresa a cuenta de nada y luego esperar a ver si es que las cosas se dan, tampoco es que luce muy bien. ¿Dónde estamos en el tema de Progen? A ver, los contratos de Progen, la Contraloría General del Estado, en este caso el Contralor General del Estado, ya inició los exámenes especiales. Yo, mientras fui legisladora, todo el tiempo advertí que eran pésimos los contratos. Todo el tiempo lo hice. Vayan y revisen mis redes sociales. Pero hicieron caso omiso y ahora CELEC notificó a Progen que quiere terminar unilateralmente los contratos para la instalación de los generadores de las plantas termoeléctricas de Quevedo y también de Salitral. Y Progen responde que ya ha completado el 30% del trabajo pagado, aunque CELEC solamente ha pagado los generadores y no las obras civiles. O sea, Progen se está haciendo el víctima. ¿Por qué? Porque tenían que estar funcionando desde noviembre del año pasado. Contemos cuánto tiempo llevan de retraso. Entonces, bueno, lo que dice Progen es que va a presentar arbitrajes internacionales contra el Estado ecuatoriano por esta terminación unilateral. Y sostienen que su equipo es tecnología única en el mundo y que solo ellos pueden completar, operar y pueden transferir estas plantas. Plantas que no son compatibles con el país. Claro, Con y ahí voy con motores esta que tecnología. No son nuevos, sino que son pintados y reutilizados y pagados como nuevos. Entonces tenemos motores repotenciados, tenemos una tecnología que funciona en 50 Hz y no en 60, tenemos la falta de instalación plena de esta tecnología. Entonces, ¿dónde es que está cumpliendo Progen? ¿Por qué podría ser víctima en un escenario? Una cosa es lo que diga Progen y otra cosa es la realidad. Si estuviera cumpliendo, CELEC no tendría la intención de terminar unilateralmente el contrato. A mí lo que me da pena es que se les advirtió de todas las formas posibles que era un contrato lesivo para los intereses del país. Y no quisieron hacer caso. El problema es que el gobierno se emperra. Y tenemos hilachas sueltas. A ver, vamos a colocarnos en el origen de esto. Tenemos un ministro encargado en ese entonces, que si bien tuvo que trasladarse de Obras Públicas de Energía y ponerle la cara a esta situación, al final terminó por presentarte un video de él inspeccionando las obras de los motores y de él en la fábrica de los motores. ¿Cómo es que puede algo que ha sido tan publicitado tener todas estas grietas y todos estos vacíos? Es que una cosa es la publicidad, otra cosa es la realidad. Ahora, esto tiene un impacto en la seguridad energética del país, porque la terminación del contrato se da justo antes de un periodo de estiaje, de sequía que va a venir, porque vamos a tener nuevamente sequía regional. No es que decimos, bueno, le compramos energía a Colombia. Colombia va a necesitar su propia energía, no es que va a tener de sobra para estar vendiendo. Por eso es que vivimos 3 meses de estiaje en el año anterior, que se pudieron haber evitado si es que ya se implementaban los parques de generación termoeléctrica que ya vino adelantando desde el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Si no me equivoco, era con motores Hyundai. Nuevos. Y ya tenían todo un plan para evitar tener apagones en la época de estiaje, pero decidieron inventarse el agua tibia, decidieron ir a firmar con Progen, decidieron ir a firmar con ATM y finalmente ya se le quiere dar la terminación del contrato de forma unilateral y Progen dice, no, entonces yo les voy a demandar, o sea, todavía más nos tenemos que ir a un conflicto internacional. El problema es que hay
o va a haber un déficit de aproximadamente 1.200 megavatios. Y si no se completa a tiempo y Colombia no exporta la suficiente energía, puede haber cortes energéticos de 4 a 5 horas al día en el estiaje de septiembre del 2025 a marzo del 2026. Yo recuerdo que en el año anterior expertos energéticos anunciaban que iba a haber apagones. Recuerdo claramente un analista. Y Félix Wong, que era ministro de gobierno, llamó a gritar a la radio, a decir, ¿hasta cuándo? Basta, que se creen expertos porque saben conectar el cargador del celular. Lo que pasó Cierto es que que hubo dijo eso, estiajes. cierto que les dijo que porque conectan el celular se creen expertos Sí, energéticos, me acuerdo sí, claro, sí. claro. Y todas estas cosas que yo le estoy diciendo, a mí me tocó estudiar estos temas. Porque fui yo quien fiscalicé los contratos de Progen y ATM y les advertí ingente cantidad de ocasiones que era lesivo para el país. Quien pierde cuando hacen estas boludeces son los ciudadanos, porque hay pérdidas económicas con los apagones. Cuando hay pérdidas económicas hay despidos y cuando hay despidos hay una contracción en la economía de las familias ecuatorianas, empieza la migración, crecen los índices de inseguridad, es decir, es todo un tejido social que se afecta porque no saben escuchar a tiempo. ¿Y por qué no saben escuchar a tiempo, Anita? Disculpa, que no es que quiero ser insidioso, pero es una gran pregunta para dejar sobre la mesa. No sé, porque cuando se les advierte las cosas es para que no se estrellen, para evitar este tipo de situaciones. Cuando los analistas vaticinaban los apagones, en vez de que el ministro Wong llame a gritar, tenían que escuchar para ver de qué forma se debía evitar. Ok, hay dos contratos, digamos, son dos empresas más bien que generan varios contratos que tú has calificado como lesivos. ¿Dónde reside la lesividad de cada una de ellas, tanto en Progen como en ATM, en su relación con el Ministerio de Energía y Consumo? Los inconvenientes cuestan mucho más. Habían proformas mucho más económicas. Se fueron por unas mucho más caras, o sea, no tiene sentido. Que no cumplen con las especificaciones técnicas, no cumplen con el tiempo en el que tenían que entrar en funcionamiento, no eran económicamente lo más conveniente para el país. ¿En qué punto? ¿En qué punto la lógica decía que tenían que firmar eso? Ahora, la urgencia, el apuro puede haber derivado en este tipo de contrataciones de último minuto, se nos No hubieran decía que era... estado apurados ni haciendo contrataciones de último minuto si caminaba el plan que ya se Ahí, vino adelantando desde el año 2023. ahí voy justamente, ¿no? Se Pero nos tiran propuso abajo y esto se como... creen los amos y señores, el alfa y el omega de la generación eléctrica, y no. Sí, sí. Y dicho eso, Anita, al menos tú has podido investigar cómo está la recuperación y la repotenciación tan anunciada del parque termoeléctrico, es decir, al menos paralelamente a todo este desbarajuste proveniente de los contratos con estas dos empresas, se iba a recuperar parte del parque termoeléctrico ya instalado, se anunció desde el gobierno, se ha dicho que se ha avanzado en esto, no es suficiente, cuéntame, ¿es o no es suficiente? Y cuéntame cómo ha avanzado al final, porque de Nosotros nuevo... tenemos actualmente, sí tenemos parques de generación de energía termoeléctrica. Esos parques obviamente tienen que recibir su mantenimiento, su repotenciación, pero aunque se les dé mantenimiento y haya repotenciación de los parques que actualmente están en funcionamiento en el país, sigue habiendo un déficit. Un déficit que se puede sentir en la época de estiaje. Mire, cuando nosotros, y hablo por mí, advertíamos que no era una buena decisión lo de Progen, no le estábamos diciendo, vea, escoja tal opción. O sea, no le estábamos diciendo, no, con él debe contratar. No, le estábamos diciendo, con él no debe contratar. Ya usted verá con quién toma la decisión de contratar, pero esta, revisando las condiciones, no es lo ideal para el país.
ahí voy. ¿Es un tema de capacidades técnicas de la compañía o es un tema de la construcción del contrato per se que no responde, digamos, a las necesidades El del Estado? contrato. ¿No se supone que no tendría que haber un tema de arbitraje internacional cuando en la consulta popular no ganó eso? Sí, señor. Sí, señor. Sí, ¿No es señor. cierto? Ya. Y ahora Progen dice, bueno, entonces nos vamos a la justicia internacional. Los pájaros disparando a las escopetas. Ellos tenían que cumplir en noviembre. No, ya se pasó del tiempo y todavía más Progen bravo. Ahora, hago de abogado del diablo ahí, ¿no? Si en el contrato dice que la obra civil debe estar lista para que yo pueda instalar el motor y la obra civil no está lista, yo no puedo instalar el motor. ¿Qué se sabe de ese desfase temporal? Entonces, eso es lo que tenían que revisar cuando estaban haciendo el contrato y las dos partes cumplir con lo que tenían que cumplir. Claro, claro. Pero no Ahora, solamente es el tema contractual, hablando de arbitraje internacional. No es solamente eso, es también un tema técnico. No son compatibles. No funcionan con HFO, Heavy Fuel Oil. El funcionamiento de esos motores es mucho más caro. Es carísimo. Cuando podían haberse visto motores que sean compatibles y que tengan un funcionamiento económico para la realidad del país y que nos den las mismas prestaciones. O sea, yo claro, sigo porque, sin a ver, entender por qué hacen si me, esto. claro, es que si me llega un motor con características que son incompatibles con mi sistema, lo primero que, o si uno se entera desde acá, ¿no? Que ha sucedido esto, lo primero que piensa es, oye, y esto no está en el contrato, no está en cuántos hertz tiene que funcionar el motor. Sí sabían, porque se les advirtió de todas las formas posibles. No sé cuál es el afán de cerrarse y decir no, y no escuchar. Si habrían escuchado y habrían analizado otras opciones y contrataban con otras opciones, en la época de estiaje no habría el riesgo de apagones. Todos ganan. Los funcionarios por haber hecho una buena gestión, el presidente porque la gente no estaría molesta con él, porque ya no puede poner pretexto de no puedo controlar las lluvias, no, o sea, ya qué pretexto va a poner. Es que son correístas infiltrados, ese pretexto tampoco va porque hemos visto cómo en estos días ha decidido nombrar a diestra y siniestra correístas consagrados en el gobierno de Nuevo Ecuador. Las zarigüeyas, no, tampoco creo que pueda culpar a zarigüeyas. Entonces, esas son las preocupaciones. Son las preocupaciones que nacen después de ver cómo hubo un decrecimiento económico por motivo de 3 meses de apagones, con muchos negocios quebrando. Hace algunos meses me decía ya Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, me decía, mira, cada día que pasa es un día que estamos más cerca, que pasa sin una solución de estos temas, es un día que estamos más cerca de volver a tener apagones. Yo quería preguntarte si desde tus investigaciones esto ya es una posibilidad real, es decir, o llueve o tenemos apagones. Nuevamente estamos en manos de Diosito, como decía Santos Alvite, y luego se ratificó con la Es que si no gestión van a de estar en la emergencia. funcionamiento los parques de generación de energía termoeléctrica, va a seguir habiendo ese déficit. Justamente se estaba haciendo esta contratación para poder tener fuentes de generación energética diferentes a los hidroeléctricos, porque hay un déficit. Entonces, si no vas a tener la generación hecha por agua, tienes que tener otra opción y para eso eran estos parques que no van a estar funcionando. Y si no van a estar funcionando, no hay una varita mágica que genere la energía que va a faltar en el país. Entonces, No, una opción ha sido y además, comprarle a Colombia, ¿no es cierto? Porque le hemos pasado comprando a Colombia. Pero ¿qué tal que Colombia dice, esta vez no te puedo vender porque tengo que cumplir con lo que el país demanda? Y si me sobra, te puedo vender. Pero lo que sobra que nos venda probablemente no sea suficiente. y Estamos esa es la hablando de única, probabilidades. No estoy diciendo, uy, vamos a tener 14 horas de apagones, porque quisiera, anhelo y espero que no sea así. O sea, que si ya ven que se les cae el tema de
de las plantas termoeléctricas, lastimosamente, quién sabe, les toca rentar barcazas, que no ha sido lo más conveniente tampoco, porque son carísimas. Nosotros mismos les damos el combustible y no generan lo necesario para la demanda energética del país. Sería la única salida. Es decir, venga de urgencia la barcaza rentada, aquí está el combustible, genéreme energía durante el tiempo en que yo no tengo esa capacidad. Algo de emergencia. Y se puede percibir, Anita, y con el olfato que tú tienes en el mundo de la política y de este tipo de acuerdos que al final siempre dejan un mal olor, se puede percibir que existe esa intención. Es decir, que generas un desastre acá para poder seguir alquilando barcazas. Este es un negocio que durante muchos años fue denunciado como un negocio que impedía que se avance en otros rubros, en otros Y no niveles de quisiera desarrollo. pensar que sea intencional. Primero, no tengo pruebas de que sea intencional, porque si tuviera pruebas le diría sí, pero no tengo pruebas y no quisiera pensar que es intencional. Pero da para pensar. En Que el pasado había soluciones en un país con tantas fuentes de generación hídrica que nos tocaba estar comprando energía a barcazas. claro. Eso pasaba antes. Eso sí pasó. Entonces, yo quisiera que no sea algo así. Quisiera que haya humildad y modestia por parte de cualquier gobierno y que entienda que cuando hay personas que se toman la molestia de leer, de investigar y darse cuenta que hay cosas que le pueden hacer daño al país y dicen, hey, acabo de encontrar esto, esto le va a hacer daño al Ecuador, precaución, no hagan esto, escuchen o al menos revisen. Y hay esa voluntad, o sea, vamos, al menos desde los últimos acontecimientos, vemos que la ley ha incorporado, la ley de solidaridad, llamada ahora, ha incorporado algunas de las observaciones que han venido de fuera. Es decir, se están percatando de que ir a las bravas y de prepo en cada cosa que se proponen tal vez no es la mejor opción y están de alguna manera reculando en esas actitudes. Ya vemos que hay algunos asambleístas, son pocos todavía, de bancadas distintas a las que se les da la palabra, va perdiendo ímpetu esa fuerza de pecheo, si se puede, desde Carondelet. Yo espero que escuchen y sepan tomar las cosas que se dicen para que el país vaya bien. Siempre el presidente es como el piloto de una nave, donde estamos todos subidos. Y tal vez tú elegiste ese piloto y la otra persona eligió otro piloto, pero hay uno que está manejando. Lo hayas Y al final nadie quiere estrellarse, ¿no? pero nadie quiere chocarse. Y si tú ves que se va a ir a un barranco y le dices, ¡hey! Gira el volante porque nos vamos todos a estrellar. No tiene sentido que el piloto, solo por no darle la razón a la persona que le está diciendo que allá adelante hay un barranco, no gire el volante y se vaya directamente hacia el precipicio. Eso es progen. El piloto se emperró en no girar el volante y que va a un precipicio. No tiene sentido. Y estamos hechos mucho de eso, de no querer darle la razón al contrario, aunque la tenga, y a partir de ese tipo de actitudes políticas llevar adelante gestiones desde lo público. Nadie es dueño de la razón. Y es muy importante saber escuchar, que es diferente a oír. Y es muy importante contrastar. Yo te voy a escuchar y posteriormente sobre la información que tú me das voy a ir a contrastar, verificar. Porque a veces nos dejamos llevar igual, escuchamos algo por ahí y creemos que eso es. Tampoco se trata de eso. No tienes idea, Fernando, cuánta gente se deja llevar por fake news y ahora con inteligencia artificial. Es un peligro porque hay mucha gente desinformada que está siendo manipulada.
Sí, sí, sí. Sabes que lo conversaba con Caro bastante y poníamos de ejemplo, ¿no? Ese meme, ese corto video generado por inteligencia artificial que salía el cangurito Ah, con con el el que boarding quedaría. pass. Claro, sí. Y decíamos, mira, nos quedamos viendo qué lindo era el cangurito, pero luego de varias horas nos enteramos que era inteligencia artificial, ¿no? Esto se puede hacer con voz. Ahora en el conflicto entre Elon Musk y Trump hemos visto una serie de declaraciones que están superpuestas a las imágenes reales. ¿Qué tan difícil es en este momento discernir también como ciudadano, como votante, sobre realidades que uno o bien las ve distorsionadas por un discurso oficial empujado con mucha agresividad, o bien terminan por caer justamente en fake news y ya en producciones que certifican esas fake news, porque ya tú ves al presidente, al diputado, a quien sea, hablando y con movimientos de boca y con generación de su propia voz, diciendo algo que parece poder haber salido de Nos su toca boca. hacer la tarea. Nos toca hacer la tarea para que a nosotros mismos no nos vean la cara. Nadie va a hacer esa tarea por nosotros. Nos va a tocar todo el tiempo estar contrastando la información, incluso la que parezca tan veraz. Ese video que tú pones el ejemplo, un canguro que está en la puerta de la manga de abordaje de un avión agarrado a un ticket aéreo, se ve tan real. Sí, sí, Cada sí, vez sí. se va perfeccionando más el tema de la generación de contenidos con inteligencia artificial, y el día de mañana a ti te pueden sacar un video diciendo barbaridades que nunca las has dicho y que probablemente la tía que saluda con los memes del Piolín se puede creer, porque no hay tanta esa cultura de contrastar y saber dónde contrastar, porque también no todo lo que está en el Internet es información definitiva. El día de mañana a Pepito Pérez le ponen una denuncia. La noticia sale, eso va a estar en Google, pero 2 años después que se termina la indagación previa y que se ha determinado que la denuncia era falsa y se archivó, no vuelven a poner la denuncia de Pepito Pérez Ya, resultó falsa, solo se ya. quedó la primera parte. Entonces, si tú vas y solamente investigas con lo que te arroja Google, te quedas con la primera parte y no con el desenlace. ¿Qué quiere decir? Tienes información incompleta. Y ahí hay un sesgo de error. Conversaba también con Alfredo Velasco y me decía, mira, incluso las inteligencias artificiales están siendo alimentadas por información falsa. Es Claro, decir, porque buscan en el Internet. claro. Entonces, a medida que esta marea de información falsa empieza a llenar el océano de información, cada vez es más difícil, incluso con inteligencia artificial, filtrarla. Y hay algo aquí que a mí me preocupa mucho, y yo quería planteártelo también como para ir cerrando esta charla, y es qué tan susceptibles están los procesos, tanto judiciales como políticos o de contratación o lo que fuera, de tomar este tipo de información falsa y hacerla el día de mañana, materializan, hay una denuncia contra Ana Galarza, hay un video perfectamente realizado con inteligencia artificial circulando por redes, se materializa ese video y se usa como prueba. ¿Qué tan cerca estamos de eso? ¿Cuál es Puede el pasar, real pero riesgo? ahí tienen que solicitarse Claro, peritajes. Está en la versión, aquí está el video donde en este momento Fernando Ampuero está en el puerto de Manta con unos cargamentos claro. extraños, pero tú este rato estás en una entrevista conmigo. Entonces ya nos toca estar contrastando hasta en otros ámbitos para saber si eso no es lo que ha sido generado a través de inteligencia artificial, que cada vez más se perfecciona, porque antes nosotros podíamos fijarnos, por ejemplo, en la sincronicidad de lo que se está hablando con lo que se Claro. habla. Tal vez el tono de cómo habla la persona es un poco monótono, lineal. Entonces uno dice, no, esto parece ser, pero a mí me llega a sorprender cómo va mejorando la generación de videos y de audios con inteligencia artificial. Ciertamente, a ratos cuando hay un ángulo para observarlo que da terror, sin duda, sin duda. Como un episodio de Black Mirror. Exactamente, estamos pisando un episodio de Black Mirror, completamente de acuerdo. Que claro, en ocasiones te maravilla con los elementos tecnológicos que te presentan, pero si es que lo ves desde otro prisma,
te puede causar un inmenso terror. Anita, tenemos que ir cerrando, pero yo quería preguntarte, porque me lo preguntan en la caja de comentarios, próximo año hay elección de autoridades locales. ¿Tienes planeado participar? ¿Tienes planeado? Yo sé que habrá muchas más charlas en la contra hasta entonces, pero me lo están preguntando en la caja de comentarios. ¿Cuál es tu futuro político? La verdad es que no he estado pensando en temas de candidatura y te soy sincera, en honor a la verdad, ninguna de mis candidaturas ha sido eh, pensada. Si tú me preguntas, Lana Mercedes de 26 años pensó que a los 27 años iba a ser legisladora, no. Claro. Pero lo que yo sí te puedo decir es que siempre me ha gustado analizar, apoyar lo bueno, señalar lo que nos va a hacer daño a todos, para evitar que todos los que estamos en la nave vayamos al barranco. Amo mucho la labor social y, y eso, o sea, a mí me da energía, me da vida, me da alegría, me da motivación luchar por las causas justas y hacer labor social. Y obviamente trabajar, yo soy abogada. Abogada, somos colegas entonces, Anita, y qué gusto que me da a Y mí conversar de psicóloga. verdad. Y psicóloga, claro, yo sabía que era psicóloga, no sabía que eras abogada. Sí, pero Qué bien, qué bien, qué bien. Te mando un abrazo, Anita, de verdad que me da mucho gusto estas charlas. Me gusta mucho que participes en la contra. Te lo agradezco muchísimo. gracias también por la invitación. Un abrazo para ti y para todos los que nos acompañaron. Un abrazo a la ex legisladora Anita Galarza, que nos acompañaba en la contra para chequear, claro, las cosas que ella ha venido identificando en los contratos tanto de ATM, Austral Technical Management, como de Progen, y que son alertas que ella ha venido realizando desde un inicio, pero que hoy, por el paso del tiempo y las severas inconsistencias que ha venido derivando tanto la construcción del contrato como su firma, como la posterior llegada de estos motores y como la falta de operación de ellos tras 7 meses de atraso. Lo menos que puede uno es alertar, levantar la voz y decir, oigan, vean, se acerca el estiaje, y si esto no está listo, y si esto no se hizo bien, en lo que va a derivar es en una de dos: o perdemos la luz que tenemos sobre nuestras cabezas, al igual del año pasado, y con ello dinero, y con ello tiempo de trabajo, y con ello todas las electrodomésticos dañados, carne podrida, es decir, todas las complicaciones que ya vivimos los ecuatorianos en tiempos anteriores y que especialmente el año pasado, y que ciertamente se podrían repetir, alertar sobre esos peligros. No es necesario en este momento, es profundamente necesario, así lo hacía Anita Galarza, que ha venido alertándonos de ello desde hace ya varios meses, cuando se generaban estos contratos y empezaban a verse las fisuras, empezaban a verse las grietas que tenía esta relación entre Austral Technical Management y el Estado, o entre Progen y el Estado. Vamos a ver en qué termina. Decía Anita Galarza, mira, yo no quiero pensar mal, pero yo le proponía un poco mirar a lo que ha sido la contratación de barcazas alquiladas para la generación eléctrica anteriormente en este país. Esto llegó a ser un negocio tan grande, amigos, llegó a ser un negocio tan grande, y que a través del poder del lobby impedía el desarrollo de otras visiones de matriz energética, impedía el desarrollo estatal de la construcción de una matriz energética que pueda generar energía no solamente más barata, sino también más eficiente para los ecuatorianos. Bueno, todo eso se veía trabado. ¿Por qué? Porque eran ingentes, eran demasiado enormes los contratos para la generación en barcaza. Ojalá no se esté enturbiando la gestión justamente para ello, para volver a esas contrataciones de emergencia en barcazas que nos cuestan más a los ecuatorianos y que no nos resuelven la vida, porque al final esa inversión no queda para nosotros ni queda generando permanentemente, a menos que le pongamos el billete que
habíamos acordado entregar ya en urgencia, ya en emergencia, que usualmente es más billete que si lo haces de forma planificada. ¿Con qué más vamos, doña Produ? Bueno, algunas cosas que se van a ir tratando en... ok, ¿saben qué? Doña Produ, ¿en qué está usted? ¿En qué se halla? La vocera de gobierno se refirió hoy a Progen. Pongamos entonces el video para escuchar a Carolina Jaramillo hablar de este contrato que eh, ya ha sido, ya ha generado una disputa entre el Ministerio de Energía y la propia compañía.